Palabra Silvia Salgado, mientras tanto. Compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas, con mucho respeto me permito hacer la intervención observando las intervenciones y las importantes sugerencias, las que tienen carácter propositivo, claro, las que no pretenden desconocer en este proyecto la angustia de los deudores de buena fe que no pueden pagar el crédito y que tienen que responder la deuda con otros bienes. Las propuestas que no quieren desconocer precisamente la situación en la que viven nuestros hermanos compatriotas en el extranjero. Quiero entender que este es el espacio para justamente identificar el objeto central de una responsabilidad legislativa. Lo otro, el asumir de que estamos en una situación preelectoral o de que simplemente se va a detener el crédito en función de preocuparse de los intereses de la banca y no precisamente de los intereses de un sector mayoritario en nuestro país que no tiene precisamente el capital en sus manos para adquirir una vivienda, una primera vivienda que da cuenta de un derecho de dignidad y que no da cuenta tampoco del derecho que implica tener un vehículo de uso familiar como garantía y condición de bienestar. En esas condiciones, compañero presidente, compañeras y compañeros asambleístas, pretendo hacer observaciones puntuales. La primera, referido al ámbito de la ley. Se ha dicho que el carácter de orgánico no está justificado. La compañera Paula Romo acaba en su intervención de decir algo que para todos debería estar claro. La vivienda en nuestra Constitución, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto de los Derechos Económicos y Sociales, es un derecho. Un derecho que no implica necesariamente el demandar a la institucionalidad pública o al Estado el derecho de propiedad, no. Un derecho social que tiene su relevancia inclusive cuando se relaciona con otros derechos y especialmente en la posibilidad de garantizar esos derechos en el ámbito jurídico, a nivel civil, a nivel tributario, a nivel financiero, a nivel fiscal. Eso es importante tener claro. El carácter de orgánico de esta ley está fundamentado en el derecho a una vivienda, que está en el artículo 30 de nuestra Constitución, amparado y respaldado también por instrumentos internacionales. Nuestra Constitución igualmente nos habla de lo que implica los derechos del buen vivir, y eso no descarta la posibilidad de que ese bienestar de la familia y de la ciudadanía contemple también el derecho de tener el acceso en condiciones favorables, por ejemplo, de lo que significa un vehículo de uso familiar. En esas consideraciones yo creo que si es necesario explicitar en el artículo 1, debería decir: la presente ley garantiza a las personas el derecho a un hábitat seguro y saludable y a una vivienda adecuada y digna, a través de regular las actividades financieras referidas al crédito para vivienda y vehículos contraídos por personas naturales en las condiciones que establecen los siguientes artículos. Si es que eso es preciso que quede explícito, debería en el artículo 1 en el ámbito indicar que esta ley garantiza derechos y por lo tanto se justifica el carácter de orgánico. En el artículo 4, que precisamente cumple con el objetivo de que esta norma establezca y regule la obligación contraída por los créditos
que sean declarados de plazo vencido podrán ser cobradas a través de la respectiva ejecución o dación en el pago del bien dado en garantía, me permito señalar dos aspectos fundamentales. En la parte que se refiere al procedimiento del remate o subasta, en tratándose del remate o subasta de los bienes previstos en la ley, no se podrá rematar los mismos, sino sobre la base de reconocer el avalúo actualizado del bien a rematarse, y precisamente aquí ya se observaba que lo anacrónico del Código de Procedimiento Civil hace necesariamente que estos mecanismos de subasta sean pocos transparentes y garantice, a través inclusive de la difusión adecuada y en medios que permitan el conocimiento público, concurrir hacia un precio justo o hacia un precio razonable que se corresponda con ese precio o valor actualizado. En ese sentido, yo creo que lo que aquí se ha dicho es imperioso y debería acompañar a esta ley la voluntad política de reformar los artículos o los capítulos necesarios en términos especialmente del Código de Procedimiento Civil. Por eso también se propone que la publicidad de las subastas incluirá los medios tecnológicos que permitan mayor transparencia y concurrencia para la obtención de un precio justo. La aplicación del Código de Procedimiento Civil, entonces, relacionado a estos remates, ha sido criticado por falta de eficacia y transparencia. En la ley que se pretende aprobar y que tiene los objetivos inicialmente recordados para todos ustedes, debería garantizarse de que en esa subasta sea de manera transparente, sea sobre el precio actual y garantice, ante todo, que esto no sea un mecanismo en donde quien salga ganando precisamente sea quien otorga los créditos. En las disposiciones generales, en la segunda disposición general, respecto que las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda fuera del país que persigan el embargo y posesión remate, considero de que está limitándose únicamente a cerrar realmente esta nacionalización de las deudas en el extranjero, es decir, al abuso bancario internacional, ¿no? Obviamente, con lo que no quisiéramos que sea, pero podría darse una figura inclusive de colusión entre la banca internacional y la banca nacional. Yo creo que hay que precisar que no sean únicamente las sentencias extranjeras originadas en operaciones crediticias, sino las operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda adquiridas fuera del país, a más de las sentencias extranjeras que se deriven de estas. No limitar únicamente a las sentencias, sino también a las operaciones crediticias con garantía hipotecaria de vivienda adquiridas fuera del país. Y en el caso de la disposición final, se ha dicho que esta ley no debería tener carácter retroactivo. Le queda un minuto. Pero obviamente lo que sí deberíamos entender que si esta ley no rige para todas las operaciones, especialmente cuando se dé la dación del bien a cambio de la deuda, obviamente no habríamos hecho nada. No estamos tratando de desconocer que existen operaciones crediticias anteriores a esta ley, pero sí pretendemos afirmar que no habría el carácter de retroactividad de la ley, toda vez que en la misma debería aplicarse el espíritu de que únicamente rige a partir de la ejecución de la dación en la hipoteca a cambio de la deuda. No debería dejarse de señalar
la responsabilidad normativa que tiene el organismo de control. Me refiero a la Junta Bancaria. Solo si en esta disposición final se acude a esta capacidad y a esta competencia normativa, se podría normar a efectos de que se considere todo lo que aquí se ha propuesto. La diferencia entre lo que significa la revalorización de un bien inmueble como una vivienda y la depreciación de lo que significa los vehículos. Esto, ponernos a discutir o que esté contemplado, incluido en este proyecto de ley, yo creo que va a ser casi imposible. Deberíamos referirnos a la responsabilidad que tiene la Junta Bancaria y, en lo posible, determinar un plazo para que esta aplique una normativa que garantice el espíritu de esta ley, que es precisamente garantizar a que los que accedan a una única vivienda familiar y a un vehículo, y a un primer vehículo, tengan las garantías realmente de dar en dación esa hipoteca. Terminó su tiempo, asambleísta. O esa prenda a cambio del pago, y que de manera definitiva quede extinguida la deuda. Esas son las observaciones que creo yo podrían solventar de alguna manera en este momento, y dadas las consideraciones de carácter económico de este proyecto y el compromiso de reformar las leyes que sean necesarias para que se precautele los derechos de ciudadanos y ciudadanas que viven en el país y los que están también fuera de él. Gracias.